Hola, soy Juan Mancera. Llegamos a la última sección de las razones financieras que estaremos revisando, que son las razones de mercado. Quédate para entender un poco mejor cómo se calculan, cómo se interpretan y la forma en la que podemos utilizarlas en la práctica. Así que, vamos a ello. Así que empecemos a hablar de qué son las razones de mercado. Bueno, antes que nada recordemos que el mercado bursátil es donde se compran y venden masivamente las acciones de las empresas públicas. En ese sentido, las razones de mercado tienen mucho que ver con el mercado bursátil, ya que miden el desempeño de una compañía en los términos del precio al que están cotizando sus acciones en bolsa o en estos mercados, y sirven principalmente para dos propósitos, que son para comparar el precio de las acciones de las empresas públicas en el tiempo o contra otras empresas, y para determinar si una acción está cotizando a sobreprecio o si están infravaloradas. Antes de pasar a las razones como tal, me gustaría compartir algunas ideas importantes del por qué nos interesa poner atención a los precios de mercado de una acción. Las acciones de las empresas públicas, ojo, no hay que confundir este término con empresas gubernamentales, se compran y se venden en los mercados bursátiles y bolsas de valores por todo tipo de inversionistas y sus precios cambian constantemente, a veces en materia de segundos. Seguro antes has visto alguna plataforma como Yahoo Finance, Google Finance, Investing, etcétera, un resumen como este, que es donde muestran en la parte de arriba el precio de una acción y algunas otras medidas importantes. Ahora, algunos de los factores que determinan que el precio de una acción suba o baje son principalmente el desempeño que tiene una empresa, sus fundamentales, es decir, las medidas o las razones financieras que son precisamente lo que hemos estado viendo en los videos anteriores y que reflejan diversos aspectos de las finanzas de una empresa. También algo que influye son las expectativas que tienen los inversionistas de la empresa futuro, entre muchas y muchas otras razones. Los precios cambian entonces porque todas estas cosas hacen que los inversionistas constantemente formen opiniones de lo que las empresas están haciendo y de lo que están haciendo bien y de lo que no están haciendo bien. Eso hace que compren y vendan sus acciones. Si yo pienso que a una empresa le va a ir bien en el futuro, voy a pensar en comprar su acción. Pero si alguien piensa que la empresa no va a tener un buen desempeño en el futuro, ahora mismo me la vendería a mí. Eso hace que la oferta y la demanda de las acciones esté constantemente cambiando. Y recordemos que un precio es una forma a la que se llega a un acuerdo en los mercados. En este caso, un acuerdo significaría intercambiar una acción por una cierta cantidad de dinero. Finalmente, el precio de una acción no se refleja siempre en el valor intrínseco de una empresa. En realidad, si fuera posible saber con exactitud cuánto es lo que en verdad vale una empresa, probablemente ni siquiera habría tanta gente comprando y vendiendo acciones. Los precios son un reflejo de lo que los inversionistas en conjunto piensan sobre una empresa, sobre la percepción que tienen del valor de una empresa, más no de su valor real. Por ese motivo es que los precios cambian constantemente. Y nos interesa usar este tipo de razones financieras, las razones de mercado, porque nos dan cierta idea de más o menos qué tan barata o cara es una acción. Recuerda que hay que tener precaución. Esto de barato y caro depende mucho del contexto en el que se esté comparando y últimamente de la opinión de cada persona. Por lo que algo que parezca barato para mí puede que a ti se te haga caro y viceversa. Pero en general estas medidas nos ayudan a orientarnos mejor. Podemos emplear plataformas como Yahoo Finance para encontrar la información de la que necesitamos echar mano para hacer el cálculo de las razones de mercado. En ese sentido, estamos por aquí, vamos a ver un ejemplo y estamos en la cotización de Grupo Bimbo, de la acción de Bimbo. Nos vamos a estadísticas y antes que nada aquí arriba está el precio. Bueno, lo primero que necesitamos conocer. Por aquí abajo, vámonos a desplazar a la sección de estadísticas de acciones y aquí está otro dato importante, que son las acciones en circulación. Eso lo estaremos usando bastante. Y por ejemplo, también podemos encontrar, como en esta sección de balance, algunas de las razones que vamos a calcular ya calculadas por la plataforma. Pero bueno, siempre es mejor saber cómo hacerlo por nuestra cuenta. Vamos a ver principalmente cuatro razones financieras para esta categoría. La primera es la razón de precio a valor contable, o PVC, también conocida en inglés como Book Value Per Share, BVPS. La rentabilidad por dividendo, o Dividend Yield, las ganancias por acción, o Earnings Per Share, abreviado como EPS, y el famoso ratio de precio a ganancias, el Price to Earnings, o PE. Comencemos por el valor contable por acción.
Para hallar esta primera razón tenemos que acudir al balance general y a alguna plataforma donde podamos hallar el número de acciones en circulación. Este segundo dato de las acciones en circulación también lo podemos encontrar en los reportes anuales o trimestrales de las empresas, y de hecho sería lo mejor buscar ahí, pero por simplicidad vamos a confiar por ahora en las plataformas. Así que lo que tenemos que hacer es dividir el capital contable que se encuentra en el balance general entre las acciones en circulación para encontrar el valor contable por acción. Al dividir el capital contable, en teoría tenemos el monto que le tocaría a cada acción en caso de que una empresa fuera liquidada tras vender los activos y pagar los pasivos o las deudas. Este se suele comparar con el precio de mercado para ver qué tan por encima está el precio de mercado o qué tan por debajo está de lo que la acción realmente vale en términos de los libros, en términos del capital registrado en el balance. Muy bien, así que veamos un ejemplo real de cómo calcular el valor contable por acción de una empresa. Aquí a la izquierda tenemos la información que obtuvimos del balance general y de las plataformas, en este caso de Yahoo Finance, para la acción de Bimbo. Acabo de señalar la información que necesitamos. En azul tenemos el capital contable y en verde el número de acciones que hay en circulación. Al dividir la cantidad de capital contable, que son 99.049 millones, entre 4.390 millones de acciones que tiene esta empresa en circulación, encontramos que el valor contable por acción de Bimbo es de 22 pesos con 56 centavos. Actualmente, como se ve aquí arriba, la acción está cotizando a cerca de 74 pesos, por lo que el mercado valora de forma positiva a la empresa, es decir, cerca de 50 pesos por encima de su valor contable. La siguiente acción en la que hay que fijarnos es la rentabilidad por dividendo. Recordemos que un dividendo es un pago que hacen las empresas a sus inversionistas en retribución por el hecho de haber confiado en ella y de poseer una de sus acciones. Esta parte de los dividendos la podemos encontrar en el estado de flujos de efectivo. Así que aquí tenemos el diagrama, necesitamos el estado de flujos de efectivo y el precio al que está cotizando una acción. Y muy bien, lo que tenemos que hacer para hallar el dividendo por acción es dividir el pago anual de dividendo, que se encuentra de nuevo en el estado de flujos de efectivo, entre las acciones que hay en circulación de una empresa. A esta cantidad se le conoce como el dividendo por acción o DPS. Esa cantidad la dividimos entre el precio de una acción y con ello encontramos la rentabilidad por dividendo. Esta cantidad nos dice cuánto estaría teniendo de ganancia un inversionista por comprar una acción de una empresa a un cierto precio y por haberla mantenido hasta que la empresa pagara el dividendo de todo un año. Por ejemplo, si yo compro en enero una acción a 10 pesos y la empresa me paga al final del año 30 centavos, es decir, tendría yo una rentabilidad por dividendo del 3%, es decir, que gané un 3% sobre mi inversión por el concepto de dividendo. Así que bueno, veamos un ejemplo real de cómo calcular la rentabilidad por dividendo. Así que lo que tenemos que tomar es el dividendo anual por acción, que es esta cantidad que acabo de señalar en azul, y la dividimos entre el precio de la acción. En este caso no hay que hacer ningún otro cálculo como había mostrado en la diapositiva anterior, porque ya tenemos directamente cuánto pagó la empresa de dividendo anualmente por cada acción. Así que bueno, hacemos el cálculo de los 65 centavos que pagó anualmente por acción entre el precio de compra, que en este caso sería de 73.56 pesos. Y eso nos dice que a un precio de compra de 73.5 pesos de la acción de Bimbo se tendría una rentabilidad por dividendo de cerca de 88.88%. Es decir, que si compramos a dicho precio la acción de Bimbo, podríamos esperar tener más o menos una rentabilidad de 0.88% cuando hayamos recibido el dividendo completo de un año. Por último, veamos estos dos últimos ratios que van estrechamente ligados entre sí, que son el Earnings Per Share o EPS y el precio a ganancias o PE. Para ello necesitamos recurrir al estado de resultados y conocer el dato de acciones en circulación. Lo primero que tenemos que hacer es dividir la utilidad neta entre las acciones que hay en circulación de una empresa. Con ello vamos a obtener nuestro EPS, que indica qué tan rentable es una compañía para los inversionistas, en términos de cuánta es la ganancia o utilidad que le tocaría a cada accionista. Por ello, generalmente se busca que el EPS sea lo más alto posible, ya que eso implicaría que hay una mayor ganancia por cada acción. De hecho, este es uno de los factores que más valora el mercado y que influye con más peso en el precio al que cotiza una acción. Cuando el EPS aumenta, generalmente se refleja en una subida de precio de una acción y viceversa. Una vez que tenemos el EPS,
podemos utilizarlo para calcular el famoso ratio Price to Earnings o o PE. Hay que dividir las ganancias por acción o EPS entre el precio de la acción en algún momento dado. Este nos indica qué tan rentable es para un inversionista comprar las acciones de una empresa a cierto precio, en términos de cuánta ganancia neta le generaría en términos porcentuales. Ojo que hay que tener cuidado con esa interpretación. La utilidad neta de una empresa no es exactamente la cantidad que va a pagar la empresa a un inversionista en forma de dividendos, ya que recuerda que incluso hay muchas formas diferentes en las que la empresa suele usar ese dinero, no siempre en dividendos. Por ejemplo, reinvertir o pagar su deuda o guardarlo como reserva, etc. Bueno, esta razón de precio-ganancias o PE se utiliza para comparar a una empresa en el tiempo y ver cómo de ganancias le genera un inversionista con respecto al precio que han pagado por su acción, o compararla con otras empresas similares o de la competencia o en la misma industria. Así que veamos un ejemplo real, finalmente, de cómo calcular estas dos razones. Muy bien, tenemos nuestro estado de resultados o P&L y también la información del precio en las plataformas. Primero que nada tomamos la utilidad neta, que en este caso aparece como ingreso neto disponible para accionistas. Esta cantidad la dividimos entre las acciones en circulación que tenemos en verde y eso nos diría el EPS. Tenemos los 15.916 millones, los dividimos entre los 4.390.000 acciones que hay y eso nos dice que Bimbo generó 3 pesos con 62 centavos de utilidad neta para cada acción en 2021. Podemos utilizar este EPS y lo dividimos entre el precio para conocer el ratio de Price to Earnings. Y eso nos diría que Bimbo generó un 4.92% de utilidad neta para un accionista si se considera un precio de 73.56 pesos. Y bueno, con estas dos razones llegamos al final de esta sección. Estuvimos viendo cómo hacer los cálculos manualmente y cómo interpretarlos para cada una de las razones financieras de los distintos tipos. Pero como siempre, esto puede ser algo tedioso, algo tardado, y no siempre tenemos el suficiente tiempo para hacerlo paso a paso. Por ese motivo, existen muchas plataformas y servicios que hacen el trabajo duro por nosotros y que pueden ser muy convenientes como fuentes de consulta. Ya antes te he hablado de ellas, e incluso hemos usado un par, pero te sugiero buscar algunas de ellas, explorarlas para tus propios análisis y usar la que mejor se acomode a tus necesidades, siempre teniendo en cuenta que solo son fuentes de consultas, pero lo mejor es usarlo con precaución y buen criterio. Al final de cuentas, nosotros somos quienes tenemos que juzgar cómo está hecho el cálculo, y al final, si dudamos, lo mejor es hacerlo por nuestra cuenta. Por último, me gustaría que tengas siempre presentes estos 3 consejos cada vez que uses razones financieras. Primero, checa que todo esté en la misma temporalidad. Es decir, que si estás haciendo un cálculo anual, revisa que todos los datos estén anualizados. Si es trimestral, que todo esté a nivel de trimestre. Por ejemplo, si estás calculando el EPS en cierto año, también debes de cuidar que, por ejemplo, estés utilizando el número de acciones en circulación que había en una empresa en ese año, no actualmente, no antes, no después, sino en ese año. En segundo está el contexto. El verdadero poder de las razones no está en lo que nos dicen en sí, sino en utilizarlas dentro de un contexto para hacer comparaciones valiosas. Por ejemplo, el contexto puede ser la misma empresa en el tiempo. Podemos ver cómo mejora sus ganancias por acción o EPS con el paso del tiempo, o comparar su rentabilidad por dividendo con la de otras empresas en la misma industria. Ver los fundamentales de una empresa dentro del contexto es lo más importante y siempre es lo mejor. Y número 3 y por último, revisa las diferencias y trata de averiguar a qué se deben. Comúnmente te vas a encontrar que cierta página o cierto servicio o medio tiene un valor para alguna razón, mientras que otra página o un medio distinto tiene un valor también diferente. Estas diferencias suelen deberse a lo que ya te comenté. A veces los cálculos están para diferentes temporalidades, a veces incluso utilizan formas distintas de llegar a los mismos valores, pero por eso siempre hay que estar bien documentados e investigar en medida de lo posible cómo se hizo el cálculo, para tener la certeza de que sí está midiendo esa razón lo que realmente nos interesa medir y usarla efectivamente para nuestras comparaciones. Recuerda que al final lo mejor siempre va a ser hacer los cálculos y el análisis por nuestra cuenta. Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Bueno, espero que te haya gustado y que hayas entendido todo lo relativo a las razones financieras. Si algo no te quedó claro, deja tus preguntas en los comentarios y voy a estar ayudándote a entenderlo un poco mejor.
A continuación vamos a estar utilizando todos estos nuevos conocimientos para uno de los temas más emocionantes, que es el análisis financiero. Vamos a ver qué es y cómo se hacen el análisis vertical y horizontal, el método DuPont y otras herramientas muy importantes que todo analista financiero debe de conocer. Así que nos vemos ahí.